Bienvenidos a este video donde exploraremos una historia zen que tiene el poder de cambiar tu vida y transformar la forma en que te relacionas con tus emociones. En el camino hacia la comprensión y la serenidad, esta historia nos ofrece valiosas lecciones que nos permiten abordar el enojo de una manera completamente nueva. El enfoque zen hacia las emociones. El enfoque zen nos ofrece una perspectiva única sobre cómo abordar nuestras emociones, incluyendo el enojo. A diferencia de muchas corrientes que nos llevan a reprimir o negar nuestras emociones, el zen nos invita a mirarlas directamente, a observarlas sin juzgar y a aceptarlas como parte integral de nuestra experiencia humana. El enojo, una emoción intensa y a menudo perturbadora, puede ser especialmente desafiante. El enfoque zen nos insta a dejar de verlo como una emoción negativa y a comprender que todas las emociones, incluido el enojo, tienen su lugar y su función en nuestra vida. Al observar el enojo sin tratar de suprimirlo ni reaccionar impulsivamente, podemos comenzar a entender su origen y su impacto en nosotros. En el enfoque zen, se nos anima a no aferrarnos al enojo ni a permitir que nos defina. En lugar de ser controlados por nuestras emociones, aprendemos a observarlas como si fueran nubes que pasan por el cielo de nuestra mente. Esto nos brinda una sensación de espacio interior y libertad, permitiéndonos responder en lugar de reaccionar de manera automática. El enojo puede ser una señal valiosa de que algo no está alineado con nuestros valores o expectativas. En lugar de resistirnos a él, el zen nos anima a escuchar su mensaje y luego tomar medidas conscientes y sabias. Al practicar esta forma de abordar el enojo, podemos comenzar a transformar nuestra relación con esta emoción poderosa y, en última instancia, encontrar un mayor sentido de paz interior. El enfoque zen hacia las emociones nos recuerda que somos seres humanos con una gama completa de experiencias emocionales. La práctica consiste en observar estas emociones con una mente abierta y compasiva, permitiéndonos sentir sin quedarnos atrapados en el torbellino de reacciones impulsivas. Esta es la base para abordar el enojo y otras emociones con mayor claridad y serenidad. La historia del arquero y la flecha. Dentro de las enseñanzas zen, la historia del arquero y la flecha es una metáfora poderosa que nos ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo enfrentar nuestras emociones, incluido el enojo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de soltar el pasado y el sufrimiento innecesario, centrándonos en el presente y permitiéndonos encontrar la paz interior. La historia relata que un arquero experto estaba compitiendo en una competencia de tiro con arco. Justo cuando se disponía a lanzar su flecha, una brisa lo distrajo y su flecha salió desviada del blanco. Lleno de enojo y frustración, buscó respuestas para su error. En su búsqueda, se encontró con un sabio que le compartió una perspectiva transformadora. El sabio le explicó que, al igual que el arquero, a menudo nos aferramos a situaciones pasadas que ya no podemos cambiar. El arquero se había enojado por la flecha errante, pero ya no podía alterar el pasado. De manera similar, cuando nos aferramos a los resentimientos, arrepentimientos y enojos del pasado, nos estamos causando un sufrimiento innecesario. La lección clave aquí es que la flecha ya ha sido lanzada, y no podemos retroceder en el tiempo para cambiar su trayectoria. Del mismo modo, lo que sucedió en el pasado ya es inmutable. El sabio aconsejó al arquero que se concentre en el presente y en mejorar sus habilidades para el próximo tiro. Esta historia zen nos recuerda que el enojo y el sufrimiento que experimentamos a menudo provienen de nuestra resistencia a lo que ya ha sucedido. En lugar de aferrarnos al pasado, podemos elegir soltarlo y centrarnos en el momento presente. A través de la aceptación y la liberación, encontramos un camino hacia la paz interior y la serenidad. Esta historia nos enseña que el pasado es irrevocable, pero el presente es donde tenemos el poder de influir. Al aplicar esta sabiduría en nuestras vidas, podemos dejar ir el enojo que surge del pasado y abrirnos a la paz y la claridad en el presente. Esta transformación interna nos permite enfrentar las emociones con gracia y encontrar la serenidad en medio de cualquier situación. La lección de la no resistencia. En el camino zen hacia el manejo de las emociones, la lección de la no resistencia juega un papel esencial. Esta enseñanza nos invita a adoptar una actitud de aceptación y fluidez ante las emociones, incluido el enojo. A través de la no resistencia, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario y encontrar la paz interior en medio de las tormentas emocionales. La no resistencia implica dejar de luchar contra las emociones que emergen en nosotros. En lugar de tratar de reprimir o negar el enojo, nos permitimos sentirlo sin juzgarlo ni resistirlo. Esta actitud abierta y compasiva nos permite observar nuestras emociones desde una distancia, sin quedar atrapados en su agitación. Imagina una corriente de agua. Si te resistes a la corriente, luchando contra ella, solo te agotarás. Sin embargo, si te relajas y fluyes con la corriente, te vuelves uno con ella y experimentas un sentido de calma.
De manera similar, al practicar la no resistencia, no luchamos contra nuestras emociones, sino que fluyemos con ellas. Esta lección nos recuerda que las emociones son parte natural de la experiencia humana. En lugar de etiquetarlas como buenas o malas, simplemente las dejamos ser. A través de la no resistencia, liberamos la tensión que puede surgir al luchar contra nuestras propias emociones, permitiendo así que fluyan y se disuelvan por sí mismas. La transformación del enojo en acción sabia. En el sendero Zen, el enojo no es considerado como un enemigo a erradicar, sino como una oportunidad para la transformación y el crecimiento personal. El cuarto capítulo de nuestra exploración nos lleva a comprender cómo podemos convertir el enojo en una acción sabia y constructiva. Cuando experimentamos enojo, a menudo es resultado de una percepción de injusticia, falta de control o desacuerdo. En lugar de reaccionar impulsivamente, el enfoque Zen nos invita a pausar y observar esta emoción desde una perspectiva más amplia. En vez de permitir que el enojo nos controle, podemos tomarlo como una señal de que algo necesita ser examinado y entendido. La clave está en transformar la energía del enojo en una acción consciente y sabia. En lugar de expresar ira de manera destructiva, podemos dirigir esta emoción hacia acciones que promuevan la armonía y la resolución. Esto no significa reprimir el enojo, sino trascender su negatividad y canalizarla hacia la comprensión y el cambio positivo. Imagina el enojo como un fuego ardiente. Si lo dejamos sin control, puede destruir todo a su paso. Sin embargo, si canalizamos esa energía hacia un propósito constructivo, podemos utilizarla para iluminar y calentar. Del mismo modo, el enojo puede convertirse en una fuerza para impulsar la justicia, la compasión y la transformación personal. La práctica de la transformación del enojo en acción sabia implica cultivar la ecuanimidad y la empatía. Antes de reaccionar, podemos preguntarnos, ¿cuál es la raíz de mi enojo? ¿Hay una manera constructiva de abordar esta situación? ¿Cómo puedo actuar de manera que promueva la comprensión y el bienestar para todos los involucrados? La sabiduría Zen nos enseña que, a través de la autorreflexión y la práctica constante, podemos cambiar nuestra relación con el enojo. En lugar de permitir que nos controle, lo utilizamos como un impulso para la autorreflexión, la compasión y la acción constructiva. Así, el enojo se convierte en un maestro que nos guía hacia la autotransformación y el florecimiento interior. La importancia de la práctica continua. En nuestro viaje por las enseñanzas Zen sobre el enojo, llegamos al quinto capítulo que destaca la importancia de la práctica continua en la transformación de nuestras emociones y actitudes. La maestría en el manejo del enojo requiere dedicación constante y una profunda inmersión en la práctica Zen. La práctica del Zen no se trata simplemente de entender conceptos, sino de vivirlos en cada momento. Así como un atleta entrena su cuerpo para lograr un rendimiento óptimo, nosotros entrenamos nuestra mente a través de la meditación y la atención plena para alcanzar un estado de calma y claridad. En el contexto de manejar el enojo, la práctica regular nos permite desarrollar un mayor control sobre nuestras reacciones emocionales. Cuando nos enfrentamos al enojo, podemos aplicar las técnicas aprendidas en la meditación para mantener la calma y la serenidad interior. La práctica constante también nos ayuda a reconocer los patrones habituales de pensamiento y reacción que pueden desencadenar el enojo, permitiéndonos intervenir antes de que la emoción tome el control. Además, la práctica Zen nos enseña la importancia de la autenticidad y la honestidad. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, podemos llegar a comprender las causas subyacentes de nuestro enojo. Este autoexamen sincero nos permite liberarnos de patrones negativos y cultivar una mentalidad más compasiva y consciente. La práctica continua también nos conecta con la comunidad Zen, donde podemos encontrar apoyo y guía en nuestro camino de autotransformación. Compartir nuestras experiencias con otros practicantes y aprender de sus perspectivas enriquece nuestro proceso de crecimiento personal. Así como un río constante erosiona la roca para crear formas nuevas, la práctica constante del Zen erosiona los patrones destructivos del enojo, moldeando nuestra mente y corazón hacia una mayor sabiduría y serenidad. En última instancia, la práctica Zen nos lleva a abrazar la vida con una apertura compasiva, donde el enojo ya no tiene el poder de controlar nuestra mente y acciones. Llevando la sabiduría Zen a nuestra vida. Esta historia Zen nos recuerda que cada momento nos brinda la oportunidad de transformar nuestras emociones y nuestras vidas. A través de la aceptación, la no resistencia y la acción sabia, podemos encontrar la serenidad en medio del enojo y la tranquilidad en medio del caos. Te invito a llevar esta sabiduría a tu vida diaria y descubrir cómo una simple historia puede tener un impacto duradero en tu bienestar emocional. Espero que esta narrativa Zen te inspire a abordar tus emociones con una perspectiva fresca y liberadora. Gracias por acompañarnos en esta exploración.